Hola tejedoras, bienvenidas nuevamente a su canal Tejidos con Amor. Yo soy Claudia y en este tutorial vamos a tejer juntas esta hermosa bolsa que es muy fácil de realizar. Pensada para que disfrutes el proceso, es una bolsa amplia, liviana y funcional. Y la vamos a trabajar principalmente en punto fantasía y punto bajo. Son puntos sencillos que aportan firmeza y textura al proyecto. Así que espero te animes a tejerla. Esta bolsa está ahorita mismo en tendencia. Se las voy a enseñar de una mejor forma. Está muy bien estructurada, bien tejida, es bastante grande y en su interior es bastante amplia. Es una bolsa liviana, quedó pesando 615 gramos. Así que espero este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, desde ahora las invito a apoyar mi canal con un like, a compartir el video, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Tu apoyo no solo ayuda al crecimiento, sino también me motiva profundamente a seguir realizando y compartiendo estos proyectos. No siendo más, aquí les voy a dejar la lista de materiales y continuamos con el paso a paso. Voy a tejer con una aguja número 4 y esta va a ser mi aguja principal. Empezamos realizando un nudo corredizo, apretamos muy bien y vamos a hacer 18 cadenetas. Entonces empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenitas. Acá tenemos 18 cadenetas y esto tiene una medida de 14 centímetros. Ahora damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar acá. En los buclecitos de la parte de atrás vamos a empezar trabajando puntos bajos y nos deben salir 17 puntos. Así que iniciamos, tenemos la orejita, pasamos por el puentecito, tomamos lazada, sacamos 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 2 y tenemos un punto bajo. Vamos al siguiente, hacemos lo mismo y cerramos. Ahí ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así continuamos hasta llegar al último, trabajando punto bajo. Realizo el último punto bajo. Ahora hago cadenita de altura, doy la vuelta y no voy a trabajar acá en el primero, no, sino me voy al segundo y trabajo punto bajo. Entonces, en este primer espacio no, sino entro acá, derecho, y realizo el punto bajo. Y por cada espacio voy a trabajar un punto bajo. Seguimos trabajando el punto bajo hasta llegar a este extremo. Acá está el último. Ahí iniciamos la segunda, la tercera vuelta, igual como iniciamos esta. Y me voy a adelantar y ya les muestro el proceso. Estoy finalizando la tercera vuelta de puntos bajos. Hago una cadenita de altura y miren, tenemos
1, 2 y 3 vueltas de solo puntos bajos. Ahora vamos a empezar a trabajar el punto fantasía intercalado con puntos bajos. Entonces, vamos a trabajarlo desde el primero, o sea, cuando empezamos a trabajar el punto fantasía, sí lo vamos a empezar a trabajar desde el primero y el punto fantasía va a ser en estos espacios. Entonces, empezamos con punto medio alto, tenemos orejita en la aguja, tomamos lazada, vamos a este primer espacio, pasamos la aguja derecho hacia atrás, tomamos lazada, tenemos 3 orejitas en la aguja, 1, 2, 3, tomamos lazada y pasamos por todas. Ahora, el siguiente espacio realizamos un punto deslizado. Nuevamente un punto medio alto. Al siguiente un punto fantasía, un punto deslizado, perdón. Al siguiente un punto medio alto. Al siguiente un punto deslizado. Al siguiente un punto medio alto. Al siguiente un punto deslizado. Siguiente un punto medio alto. Al siguiente un punto deslizado. Al siguiente un punto medio alto. Deslizado. Medio alto. Deslizado. Medio alto. Deslizado. Y finalizamos con un punto medio alto. Entonces, iniciamos con un punto medio alto y finalizamos con un punto medio alto. Realizamos cadeneta de altura y en esta siguiente vuelta vamos a realizar aumento al inicio y al final. Pero lo que son los puntos bajos en esta siguiente vuelta, vamos a trabajar puntos bajos por la parte trasera del bucle, pero solo esta vuelta, a la siguiente ya vuelve la vuelta con punto fantasía. O sea, va a ser una de punto fantasía, una de punto bajo, una de punto fantasía y solo en las vueltas que lleva puntos bajos va a haber aumento al inicio y al final. Entonces, realizamos un punto bajo y ahí mismo vamos a realizar el segundo para completar el aumento. Ahí tenemos el aumento. Al siguiente trabajamos normal, un punto bajo por cada espacio, tomando solo la hebra de atrás. Hemos llegado al final, acá tengo el último espacio y ahí realizamos el aumento. 2 puntos en un mismo espacio. Cadeneta de altura y vamos a contar cuántos puntos tenemos ahora. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Damos vuelta al tejido y vamos a trabajar la vuelta de punto fantasía. Entonces, esa sí va completa tomando las 2 hebras por la parte de abajo. Entonces, lazada en la aguja, tenemos la orejita, ponemos lazada en la aguja e iniciamos en el primer espacio,
Tomamos lazada, nos quedan 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por toda. Vamos al siguiente espacio y realizamos un punto deslizado. Siguiente espacio, punto fantasía. Siguiente espacio, punto deslizado. Siguiente espacio, punto medio alto, perdón. Punto deslizado. Punto medio alto. Punto deslizado. Medio alto. Deslizado. Medio alto. Deslizado, y así seguimos la secuencia hasta llegar al final. Recuerden que al inicio de cada vuelta de punto fantasía iniciamos con un punto medio alto y la finalizamos igual con un punto medio alto. Mira, acá tenemos el deslizado y realizamos el último punto, que es un punto medio alto. Cadeneta de altura, damos la vuelta y así ya nos está quedando. Continuamos la segunda vuelta. Recuerden que la vuelta de puntos bajos va con aumento al comienzo y al final, entonces, y trabajamos por la parte de atrás. Entonces acá, acá y solo al comienzo y al final realizamos aumento. Entonces en este primer espacio hacemos 1 y hacemos 2 puntos bajos. Ahí completamos el aumento. Vamos al siguiente y continuamos trabajando un punto bajo por cada espacio. Voy a continuar realizando un punto bajo hasta llegar acá antes del final. Realizamos el aumento del final, entonces 1 y 2 puntos bajos en un solo espacio. Entonces realizamos aumento al comienzo y aumento al final. En esta segunda vuelta de aumentos, recuerden que la primera fue esta de acá. En esta segunda finalizamos la vuelta con 21 puntos. Ahora realizamos cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y comienzo a trabajar el punto fantasía, iniciando con un punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, deslizado, medio alto, deslizado, medio alto, deslizado, y así continuamos con la secuencia hasta llegar a este extremo. Trabajo el último punto, que es medio alto, así nos queda por este lado y así se ve por este lado. Ahora vamos a hacer la cadeneta de altura, damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar acá. Recuerden que la vuelta que va a puntos bajos se trabaja en la parte trasera y se inicia con aumento y se finaliza con aumento. Entonces iniciamos 1 y 2 puntos bajos en el mismo espacio y completamos un aumento. Continuamos trabajando un punto por cada espacio.
un punto por cada espacio hasta que lleguemos hasta uno antes del aumento final. Realizamos el aumento final 1 y 2. Cadeneta de altura, y en esta vuelta de puntos bajos, que es la tercera, realizamos aumento al comienzo y al final como en las anteriores dos, y finalizamos con 23 puntos. Damos la vuelta y vamos a continuar trabajando con el punto fantasía, iniciando con un punto medio alto, continuamos con un punto deslizado, medio alto, deslizado, medio alto, deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, y así continuamos la secuencia. Trabajamos todo lo que nos falta hasta llegar acá. Y así como en todas las vueltas, finalizamos esta vuelta también con punto medio alto. Iniciamos con punto medio alto y debemos finalizar la vuelta con punto medio alto. Cadenita de altura, doy la vuelta y empezamos trabajando aumento. Hacemos 1 y 2 puntos bajos en un mismo espacio y continuamos trabajando el punto bajo por cada espacio. Acá ya estoy en el último punto y vamos a realizar el aumento del final. Vamos a contar. Esta vuelta la terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 puntos. Esta vuelta la terminamos con 25 puntos. Damos la vuelta, hacemos cadeneta de altura, damos la vuelta y empezamos a trabajar la vuelta de punto fantasías. Y así vamos a continuar trabajando hasta que finalicemos la última vuelta de estas. Va a ser hasta que finalice aumentos, se va a trabajar aumentos hasta que finalicemos 35 puntos, o sea, que una vuelta de puntos bajos nos quede de 35 puntos. Voy a adelantarme el proceso y ya les muestro. Seguimos trabajando entonces así. Una vuelta de punto fantasía, luego continuamos con una de aumento de punto bajo, que es un aumento al comienzo y uno al final. Continuamos con el punto fantasía y así hasta que completemos 35 puntos. Y ya trabajé hasta completar los 35 puntos y vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 puntos. Finalicé, entonces al comienzo hice el aumento y al final el aumento. Vamos a trabajar la siguiente vuelta de punto fantasía. Comenzamos con punto medio alto al comienzo,
y continuamos con punto deslizado. Discúlpenme, trabajo un poquito apretado, por eso se me dificulta a veces. Entonces, punto deslizado, punto medio alto, 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 y así continuamos trabajando la secuencia hasta llegar al final. Y finalizo con punto medio alto. Siempre vamos a iniciar con punto medio alto y vamos a iniciar con punto medio alto y vamos a finalizar con punto medio alto. Cadeneta de altura, y a partir de esta vuelta, entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son las vueltas que se hicieron de punto y fantasía, son 10. Ahí están los bulticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se trabajaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas con aumento. Ahora vamos a empezar a trabajar sin aumentos y vamos a necesitar lo que es un marcador. Continuamos entonces trabajando igual, intercalando una de punto fantasía con una de punto bajo, pero ya ahora vamos a trabajar sin aumentos. Entonces, un punto por cada espacio sin aumentos. Acá voy a poner el marcador para yo saber dónde fue donde inicié. Listo. Trabajo de comienzo a fin sin aumentos, solo el punto bajo, finalizando cada vuelta con 35 puntos. Continúo trabajando puntos bajos hasta llegar a este extremo. Trabajamos el último punto bajo y ya no trabajamos aumentos. Igual debemos finalizar con 35 puntos. Cadenita de altura, doy la vuelta al tejido y empiezo a trabajar el punto fantasía. Iniciando con un punto medio alto, continuamos con punto deslizado. Punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, y así continuamos con la secuencia hasta llegar al otro extremo. Finalizo con punto medio alto, cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y empiezo a trabajar la vuelta del punto bajo que va por la parte de atrás, realizando un punto por cada espacio porque ya no estamos realizando aumentos. De inicio a fin, solo puntos bajos, uno por cada espacio. Y así vamos a continuar trabajando entonces hasta que completemos 9 vueltas de puntos bajos
sin aumentos. Acá llevamos la primera, acá llevamos la segunda. Entonces, hasta que completemos 9 vueltas de puntos bajos sin aumentos y 9 vueltas de puntos fantasías de inicio a fin. Recuerden que iniciamos con punto medio alto y finalizamos con punto medio alto. Entonces vamos a seguir trabajando los 35 puntos, que va a ser 9 de estas vueltas, 9 de estas y 9 de estas. Me voy a adelantar y ya les enseño el resultado. He avanzado y miren, les voy a mostrar, esto es lo que llevo. Hasta el momento voy a medirles lo que llevo. Llevo 31 centímetros y medio ya realizados, tejidos, y llevamos, acá tenemos el marcador, que fue donde iniciamos a trabajar sin aumentos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas de puntos bajos sin aumentos. Ahora vamos a contar las de punto fantasía. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas de puntos fantasías. Entonces fueron intercaladas una sin aumento, que fue de puntos bajos. La de puntos bajos finalizamos 35 puntos y en cada vuelta va 35 puntos. Entonces tenemos un total de 18 vueltas. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a continuar con las disminuciones ahora para darle el mismo acabado con el que iniciamos. Esta va a ser la parte central y este va a ser la parte frontal. Entonces vamos a hacer la parte frontal de la parte de atrás. Esta sería la de adelante. Esta sería la de adelante o la de atrás. Ahí miramos. Continuamos entonces. Hacemos una cadeneta de altura y vamos a empezar a trabajar las disminuciones en la vuelta que se hace puntos bajos. Entonces, ¿cómo se hace la disminución? Se toma una hebra y no se cierra, vamos a la siguiente y cerramos. Entonces tenemos la orejita, ingresamos acá, tomamos lazada, no la cerramos, vamos al siguiente espacio, tomamos lazada, nos quedan 3 hebras, tomamos lazada y pasamos por las 3. Ahí tenemos la primera disminución. Ahora continuamos trabajando por cada espacio un punto bajo. Estamos trabajando un punto bajo por cada espacio después de la disminución. Vamos a trabajar el último antes de la disminución. Y miren, acá tenemos los dos espacios para trabajar la disminución, 1 y 2. Entonces, entramos al primero, sacamos hebra, nos cerramos, vamos al segundo, sacamos hebra, nos quedan 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3. Y aquí tenemos ya la disminución del final. Al comienzo 1, entonces vamos a contar con cuántos puntos finalizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 puntos. Ahí tenemos ya la disminución. Cadeneta de altura, damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar el punto fantasía, iniciando con un punto medio alto. Continuamos con punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, medio alto, deslizado, y así vamos a seguir la secuencia hasta llegar al final. Al final finalizamos con un punto medio alto como al inicio. Finalizamos con punto medio alto, realizamos cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y empezamos a trabajar la disminución. Entonces, la vuelta de puntos bajos va con disminución al inicio y al final. Ingresamos en el primero, sacamos lazada, no cerramos, vamos al segundo, sacamos lazada, nos quedan 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3 y ahora tenemos una disminución. Continuamos trabajando por cada espacio un punto bajo. Continuamos entonces por cada espacio hasta llegar acá, y dejamos 2 para finalizar con la disminución. Realizamos la disminución del final. Cadeneta de altura y en esta vuelta finalizamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 puntos. Finalizamos con 31 puntos, damos la vuelta al tejido y empezamos a trabajar el punto fantasía, iniciando con un punto medio alto y continuamos con punto deslizado. Punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, medio alto, y así continuamos con la secuencia, trabajando un punto medio alto, un punto deslizado hasta llegar al final. Finalizamos como todas las vueltas que siempre finalizamos al comienzo, finalizamos con punto medio alto, iniciamos con punto medio alto, así consta las vueltas de punto fantasía. Cadeneta de altura, damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar la disminución. Entonces, 1, nos cerramos, al siguiente espacio, sacamos lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3 y ahí tenemos la disminución. Continuamos trabajando un punto por cada espacio. Un punto por cada espacio hasta llegar acá.
Hacemos la disminución del final, nos cerramos, vamos al siguiente, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y cerramos. Esta vuelta la hemos finalizado con 29 puntos bajos, cadeneta altura y empezamos a trabajar el punto fantasía. Entonces iniciamos con punto medio alto, continuamos con punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, continuamos con punto medio alto, deslizado, medio alto, deslizado, medio alto, y así seguimos la secuencia hasta llegar al final. Y finalizamos con punto medio alto. Cadeneta altura, damos la vuelta al tejido y empezamos a trabajar la de puntos bajos con disminución al comienzo y al final. Entonces ingresamos, sacamos lazada, vamos al segundo, pasamos por las 3 lazadas y tenemos un punto, una disminución. Continuamos trabajando un punto por cada espacio. Finalizamos la vuelta con disminución. Ahí están los dos espacios, entonces ingresamos al primero, sacamos lazada, vamos al segundo, sacamos lazada, nos quedan 3 orejitas, tomamos lazada y pasamos por las 3. Esta vuelta la finalizamos con 27 puntos bajos, cadeneta altura, y vamos a seguir trabajando así. Una vuelta, ahorita sigue la vuelta de punto fantasía, continuamos con otra disminución y así continuamos las disminuciones en las vueltas de puntos bajos hasta que finalicemos una vuelta con 17 puntos. Entonces continuamos acá trabajando el punto fantasía, que iniciamos con un punto medio alto, continuamos con un punto deslizado, un punto medio alto, un punto deslizado, un punto medio alto, y así vamos a avanzar hasta que completemos una vuelta de puntos bajos solo con 17 puntos. Voy a trabajar la última vuelta de disminución donde vamos a finalizar con 17 puntos. Entonces hacemos la disminución, continuamos trabajando un punto por cada espacio. Ahí estamos, 2 antes del final, hacemos la disminución, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3 y vamos a contar que tengamos 17 puntos. Entonces
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos. Realizamos la última vuelta de puntos fantasías. Entonces damos la vuelta al tejido. Hacemos la última vuelta. Iniciamos con punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, y así continuamos hasta llegar al final. Finalizamos con punto medio alto, cadenita de altura, damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar las 3 vueltas de puntos bajos. Entonces iniciamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Cadeneta de altura, damos la vuelta, no trabajamos acá en el primero, sino vamos al segundo y seguimos trabajando puntos bajos. ¿Por qué no hacemos el primero? Porque la cadeneta de altura cuenta como un punto. Entonces continuamos trabajando por cada espacio, trabajando un punto bajo, trabajamos el último, cadeneta de altura, damos la vuelta, trabajamos la última vuelta de puntos bajos. Listo, hemos finalizado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la medida de largo de inicio a fin. Esto tiene 47 centímetros. El centro tiene 26 centímetros. Acá tiene 19, lo mismo debe tener el otro lado. Entonces, esto fue lo que trabajé de aumentos. Acá ya empezamos la vuelta sin aumentos y acá empecé a trabajar la disminución, ¿sí? Entonces, esto va así. Ahora vamos a quitar los marcadores y voy a contar cuántas vueltas hice en total. Entonces vamos a contar primero estas del centro y luego finalizamos con las 3 últimas. Entonces 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54, 55 y 6 serían 61 vueltas en total. Ahora vamos a empezar a trabajar el lado. Entonces, acá donde finalizamos este punto, vamos a realizar otro punto. Ahí. Luego de finalizado, vamos a poner uno de los marcadores ahí donde hicimos el primer punto. Listo. Y ahora vamos a empezar a trabajar acá, tomando 1, ahí hacemos 1. Acá donde va el siguiente, hacemos otro. Acá donde va este, hacemos otro. Acá donde está el centro de los puntos bajos, acá hacemos otro punto. Acá hacemos otro. Y así. Vamos a trabajar solo puntos bajos. Entonces iniciamos con el primero. Perdón. Estamos trabajando un punto por cada vuelta que hicimos. Mira, acá está el de fantasía, trabajamos un punto. Fantasía. Acá está el punto donde está la vuelta de puntos bajos, hicimos un punto. Punto fantasía, un punto, punto de bajos, un punto y así continuamos trabajando un punto. Así nos va quedando, continuamos.
Ya estamos llegando al final. Y realizamos el último acá. Voy a soltar unos 4 puntos. Me voy a soltar estos 4. Voy a llevar esta tirita que fue la del inicio y la voy a llevar hacia abajo para ocultarla entre esos puntos. La voy a estirar, eso. 2. Ahora realizamos este. Y finalizamos acá donde hicimos la primera cadenita, ahí, con un punto. Ahora, vamos a realizar 36 cadenitas. 1, 2. Ahí terminamos. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y así sigo hasta completar las 36 cadenitas. Tengo finalizadas las 36 cadenitas y el total de puntos que hice por este extremo fueron 62 puntos contando el de inicio. Ahora vamos acá a trabajar lo mismo. Y vamos a hacer la unión acá. Perdón. Vamos a hacer la unión acá. Ahí. Ahora vamos al centro acá, hacemos el segundo punto. Miren. Hicimos la unión acá en el primero, vamos al segundo. Ahora empezamos a trabajar los puntos de ahí para abajo, igual como en el otro extremo. Uno acá, otro acá en el centro, uno acá, otro acá en el centro. Vamos a sumar acá. Ahí estoy haciendo el del centro, el del punto fantasía. Ahora hago acá el del centro. Hago donde va el punto fantasía. Ahora hago donde va el punto bajo, la vuelta de punto bajo, la vuelta de punto fantasía, la vuelta de punto bajo. Y así voy a continuar hasta llegar acá al final, tal cual como trabajé este extremo, tal cual voy a continuar trabajando los puntos bajos y me deben salir igual 62 puntos como en este extremo. Llegué a este extremo y voy a hacer el último punto que va a ser acá. Y así completamos ya 62 puntos desde que hice la unión en este extremo. Tengo 62 puntos. Ahora vamos a hacer las 36 cadenetas. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así continuamos hasta que completemos las 36. Tengo las 36 cadenetas finalizadas. Ahora vamos a quitar el marcador y vamos a hacer la unión acá donde hice el primer punto. Ingresamos ahí y hago un punto deslizado. Así. Ahora hago una cadeneta y voy a empezar a trabajar ahora así, de esta forma. Por la parte trasera, por esta parte voy a empezar a realizar un punto bajo. Voy a poner acá el marcador donde está el primer punto.
y empiezo trabajando un punto por cada espacio. Continúo hasta llegar a este extremo. Trabajé entonces toda esta parte, hice toda la vuelta. Ahora vamos a trabajar las cadenetas, pero miren, esta es la parte derecha de las cadenetas, esta es la parte de atrás de las cadenetas. No vamos a trabajar esta primera, sino nos vamos a saltar a esta segunda y vamos a tomarla así. Acá tenemos el murito, entonces no vamos a trabajar el murito, sino vamos a pasar la aguja así. Y va a salir a la parte de acá centrada. A la parte de adelante sale centrada, ¿sí? Entonces vamos a empezar no en la primera, sino vamos a empezar en la segunda. Así. Y vamos a trabajar un punto por cada espacio. Un punto bajo por cada espacio. Y así vamos a continuar trabajando hasta que lleguemos a este extremo. Hasta que lleguemos acá. Acá estoy llegando ya al final de la asa. Listo. Así ya tenemos lo que es esta parte de la asa y ahora vamos a continuar, miren, en el primer punto a trabajar por la parte de atrás. Continuamos así entonces hasta que lleguemos a este extremo. A este extremo. Terminé ya de dar la vuelta y llegué al extremo donde está la otra parte de la asa y hago el último punto. Y listo. Voy a trabajar la asa. Recuerden que esta primera no, nos vamos a la segunda. Y miren, acá tenemos el murito. Vamos a hacer el mismo proceso de la otra. La aguja debe salir centradita. Ahí. Ahí. Sigo trabajando el punto bajo.
Continúo entonces tejiendo la asa con puntos bajos hasta que lleguemos a este extremo para empezar a seguir trabajando con lo que sigue del lateral. Voy a realizar la última y paso a hacer la unión. Quito el marcador, ingresamos acá, aprieto y hago un punto deslizado. Cadeneta de altura, vuelvo a poner el marcador acá, ahí, doy la vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar acá por la parte de atrás, un punto por cada espacio. Dándole la vuelta a todo, todo. Continuamos acá la asa y este extremo hasta que lleguemos a este punto. Di la vuelta completa y voy a hacer el último punto. Voy a hacer la unión con un punto deslizado. Hago una cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar acá por la parte de atrás. Este es el primer punto, entonces ahí ponemos la cadeneta, el marcador. Continuamos trabajando por ese extremo, dando toda la vuelta. Y así vamos a continuar trabajando esta vuelta y hacemos otra más para completar 4 con la asa. Terminamos esta, la cerramos, damos el cierre, hacemos la vuelta y trabajamos la siguiente vuelta por este extremo, empezando acá por este lado. He llegado entonces al final, acá tengo el último punto y ese no lo realizamos porque vamos a cerrar de esta forma así. Vamos a cortar con el encendedor, así, luego se queman. Y sacamos esta, mira acá tenemos el espacio del último punto, entonces ese no lo realizamos y lo sacamos acá. Eso. Y ahora vamos a venir acá, pasamos la lazada, vamos a ingresar acá, voy a traer una aguja de punta más pequeña, puede ser la número 3. Tomo la tirita y la paso hacia atrás. O si no, la podemos pasar por el revés, por acá, para que nos quede bien organizada y bien cerradita. Ahí. Listo. Ahora vamos a ocultarla acá por los puntos de la parte de adentro. No la apretamos tanto.
Listo, y aquí vamos a cortar. Derretimos ese pedacito bien y lo pegamos contra el cuerpo, así, y listo. Entonces le di 4 vueltas a la asa. Esta fue la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Así nos va quedando. Y miren, ahora vamos a realizar lo que es el lateral. Vamos a empezar con el lateral. Vamos a realizar 18 cadenetas. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenetas. Finalizadas las 18 cadenetas, damos vuelta y empezamos a trabajar el punto fantasía por los muritos de la parte de atrás, iniciando con un punto medio alto. Continuamos al siguiente espacio con un punto deslizado, un punto medio alto, un punto deslizado, un punto medio alto, un punto deslizado, un punto medio alto, un punto deslizado, uno medio alto, deslizado, medio alto, deslizado, medio alto, deslizado, medio alto, deslizado y finalizamos con medio alto. Listo. Ahora ingresamos la aguja acá, atravesándola por acá y vamos a meter esta tirita para ocultarla. Acá. Cadeneta de altura, damos la vuelta y empezamos a trabajar por la parte de atrás un punto bajo por cada espacio. Solo de a un punto, no vamos a realizar aumentos. Un punto por cada espacio. Voy a sacar la lazada acá. Y estamos trabajando 17 puntos, tanto punto fantasía como puntos bajos. Damos la vuelta al tejido y empezamos trabajando en el primer espacio, punto fantasía, punto medio alto. Voy a sacar la lazada acá que se me enredó. Punto medio alto, punto fantasía, medio alto, deslizado, es que punto fantasía, medio alto. Me puedo estar confundiendo, así que me disculparán, pero ya saben que estamos trabajando un punto medio alto, un punto deslizado y eso es da forma al punto fantasía. Y finalizamos la vuelta con punto medio alto, así como la iniciamos. Cadeneta de altura, doy la vuelta y trabajo en la parte de atrás puntos bajos. Por cada espacio un punto bajo
Y así voy a continuar trabajando, intercalando una de puntos bajos en la parte de atrás y una de puntos fantasías normal, hasta que completemos 21 vueltas. Acá llevo 1, 2, 3, estoy con la cuarta hasta que completemos 21 vueltas. Completé las 21 vueltas, vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 vueltas. Vamos a finalizar con 22 vueltas y las vamos a trabajar en puntos bajos normal. Listo, ahí finalizamos las 62 vueltas. Así me queda por la parte de adelante y así me queda por la parte de atrás. Esto tiene una medida de alto de 17 centímetros y de ancho tiene una medida de 12 centímetros y medio de ancho. Así tal cual como hicimos esa, vamos a hacer otro lateral tal cual la misma medida. Vamos a pasar entonces a poner el lateral y acá yo tengo marcado de este extremo a este extremo tengo marcado 61 puntos. Vamos a contarlo entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 puntos. 61, entonces tengo 17 y 21 por un lado y 21 por el otro, 22 por un lado y 22 serían 44 y 17 serían 61 puntos, ¿sí? Porque tengo 22, entonces acá serían 22, 22 y 17 serían 61 puntos. Entonces vamos a empezar donde está el marcador, ingresamos la aguja, empezamos realizando deslizado para hacer la unión y ahora vamos al siguiente espacio que es acá, donde se trabajó el segundo punto, vamos al tercero, que es el del centro, cuarto, ustedes se van guiando porque mire, uno debe ir acá, esto fue punto fantasía, otro debe ir acá en el centro, donde está el punto bajo, donde se hizo la vuelta del punto bajo, siguiente el punto fantasía, es súper fácil, hacer la unión es lo más fácil que todo.
y se trabaja con punto deslizado. Y vamos a trabajar el último y vamos a contar si nos salieron los 22. Entonces iniciamos con 1, con la unión 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 puntos. Ahora vamos a hacer los 17 de la parte de abajo. Empezamos ahí en el primero, miren, así tomamos la hebra completa. Ya les enseño mejor, tomamos esto completo. Para hacer la unión, igual seguimos trabajando punto deslizado, uno del frontal y uno del lateral. Continuamos así. Fijándonos que tomemos bien la hebra. Estoy ya en el antepenúltimo, llegué al último. Listo, ahora empezamos a subir. Entonces acá tenemos el primero. Damos con el del punto bajo. Vamos con la vuelta del punto fantasía. Con la del punto bajo y así continuamos trabajando. Ya vamos llegando. Vamos a finalizar la unión del lateral. Acá nos quedan dos en este lado y dos en este lado. Quitamos el marcador para finalizar ya la unión de este extremo. Ahí. Y hacemos el último. Y listo. Ahora vamos a quemar o a cortar. Hacemos un punto deslizado acá. Ingresamos acá. Y pasamos esa tirita hacia adentro. Así. Y esta tirita la vamos a ocultar en la parte de adentro por los puntos. Lo ocultamos aquí y la quemamos. Listo. Así como hicimos esta parte, vamos a hacer la otra parte.
Vamos a marcar igual acá y a este extremo que sea 61 puntos, igual tal cual como hicimos acá. Vamos a iniciar entonces a poner el otro lateral. Solo les voy a hacer una demostración y ustedes ya continúan con el proceso. ¿Listo? Voy a empezar igual acá. Ya debo empezar por este ladito. Lo mismo, hago el punto deslizado y empiezo a trabajar acá en el segundo, donde está el punto fantasía. Este con el del centro, donde está el punto bajo, la vuelta del punto bajo. Este, donde está el punto fantasía. Este, donde está el punto bajo. Y así continúo dando la vuelta hasta llegar hasta este extremo, tal cual como acá. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Estoy finalizando el segundo lateral, entonces me queda 1 y 2. Listo. Ingreso al siguiente, voy a cortar y hago un punto deslizado, lo llevo hacia adentro y empezamos a ocultarlo acá. Y ahí lo pegamos contra el cuerpo y listo. Acá tenemos otro pedacito que debemos cortar. Y listo. Vamos a arreglar la bolsa. Miren qué amplia es súper amplia. Vamos a arreglar las asas. Así nos va quedando, pero aún nos falta algo, que es, le vamos a hacer una pequeña solapa. Vamos a iniciar entonces realizando 14 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenetas. Damos la vuelta y empezamos a trabajar el punto fantasía, iniciando con un punto medio alto, continuando con un punto deslizado, punto deslizado, punto medio alto, 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 punto deslizado y finalizamos con un punto medio alto. Ingresamos la aguja acá, traemos la tirita hacia adentro para empezar a ocultarla en la siguiente vuelta. Listo. Hacemos una cadenita de altura, empezamos a trabajar por la parte de atrás, por cada espacio un punto bajo,
cadeneta de altura, damos la vuelta y continuamos trabajando el punto fantasía. Punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto. Y así vamos a continuar trabajando una de punto fantasía, una de punto bajo, una de punto fantasía hasta darle el largo deseado. Voy a adelantarme y ya les muestro el resultado. Entonces avancé y esto fue lo que hice: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. Ya voy a quemar acá. Hago un punto deslizado final. Y voy a ocultar esa tirita en la parte de atrás. Listo. Voy a quemar a ras y pego contra el cuerpo. Listo. Así ya teniendo la solapa, ya les voy a decir la medida. Es de 13 centímetros de largo y de 10 centímetros de ancho. Vamos a pasar a ponerla a la bolsa. Acá tengo el cordón. Hago un nudo deslizado, un nudo corredizo. Voy a traer acá la bolsa y dejo un espacio, y acá en este segundo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 puntos. Entonces vamos a iniciar. Tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces vamos a iniciar acá en el segundo, en el medio. Sí, ahí. 1, 2, acá en el segundo. 1, 2, perdón, en el tercero. Bajamos acá al centro. Y vamos a empezar a hacer la unión con puntos deslizados. Nos vamos a ir derecho. Estamos haciendo la unión entonces con puntos deslizados entre el frontal y la solapa.
Y listo. Ahora sí vamos a quemar acá. Sacamos completamente. Ingresamos acá a donde hicimos el cierre. Metemos la aguja y lo pasamos hacia adentro. Acá cogí una hebra y no me la deja pasar, entonces voy a sacar la aguja. Nuevamente me voy con cuidado. Listo. Estas tiritas que nos sobraron a cada extremo las ocultamos dentro de los puntos y quemamos las punticas. Ahora que ya tengo ahí esa parte, voy a poner lo que es el broche. Ubicar de esta forma y vamos a empezar a ingresar con esta palita con ayuda. Ahí. Primero vamos a ingresar la parte del centro. Vamos a correr que quede en esquina con esquina. Ahora vamos a meter estas paticas de acá, las del centro, para poder asegurarlo, si no, no logramos poner este tipo de broche por el tipo de material. Listo. Y ahí, como ya tenemos esta parte ingresada tanto adelante como en el centro, pasamos a ponerle un tornillo para asegurarlo y que nos deje entrar el resto de la solapa, porque si no, no logramos. Listo, ya tenemos asegurado el centro, entonces lo que hacemos es que vamos con la otra parte que nos falta. Eso. Ahora pasamos a este extremo. Y así seguimos metiendo lo que es con ayuda de esto bien dentro estos muritos, dentro de la parte interna, tanto los de adelante también. Ahora que ya lo tengo bien, tanto adelante como atrás, empezamos a ponerle los tornillos para asegurarlo muy bien. Este tipo de broche necesita, siempre cuando se van a poner los tornillos, necesita un poquito de fuercita, por lo que el material es bastante duro, no es como el trapillo. Entonces siempre hay que, si van a utilizar este tipo de broches, si van a utilizar de los que son de dientes, es más fácil. Listo, tenemos muy bien ya asegurado
Vamos a arreglar la bolsa. Pasamos la solapa hacia adentro. Así. La doblamos para que nos queden las partes iguales acá en el centro. Y la vamos a abrir ahora. Y miren, a este extremo nos quedó uno acá. Y otro acá. Entonces adelante tenemos que fijarnos que pase lo mismo. Entonces uno acá y otro acá. Y listo. Como la vamos a dejar un poquito así, ubicamos acá uno acá y uno acá. Entonces el broche de acá. Miramos ahora. Ahí iría perfecto. Entonces vamos a sacarlo y vamos a asegurarlo en la parte de adelante. Tenemos que ver que ya están las dos paticas adentro. Mira, acá tengo las dos paticas. Ahora traemos lo que es la latica que lo sostiene. Y apretamos las paticas hacia adentro. La doblamos hacia adentro. Para la otra. Y así ya tenemos asegurado lo que es el broche o la parte de abajo del broche. Arreglamos bien la bolsa. Y tenemos nuestra bolsa finalizada ya con solapa. Ya se las voy a enseñar mejor. Entonces. Así nos quedó esta hermosa bolsa. En la parte de abajo, los laterales, la parte de atrás, las asas. Vamos a abrir la solapa. La parte de adentro es súper amplia. Esta bolsa es súper liviana. Miren toda la amplitud que tiene. Es bastante grande. Vamos a tomar ya lo que son las medidas finales. Y esto tiene de alto, tiene 18 centímetros. El lateral tiene 13 centímetros. Y el ancho de la bolsa tiene 29 centímetros. La parte de abajo de hondo tiene 15 centímetros. Y de extremo a extremo tiene 34 centímetros. Así que espero que se animen a tejerla, que este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. No siendo más, nos vemos en un próximo proyecto.